Primero, señores, hello. Tenemos cara nueva. Ay, sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú te pareces a Julio? No lo puedo creer. Ay, sí. Está bienito. Si Julio rebaja se pone así, imagínense. Bienvenido. Tenemos también a Carla, que es directamente de Berlín. Doña Carla. Doña Carla, la señora Rodríguez, porque ellos eligieron el apellido Rodríguez. Porque eso se parece. Sí, ellos son Rodríguez Engel. Pues nada, y luego todas las caras son conocidas y muy queridas. Doña Virginita hoy nos regaló una tertulia, un libro, una lectura, la verdad que hermosa. Con un extra, sin nada de ponerle la mano y llevársela a la carta. Esta es la última tertulia hasta septiembre, porque agosto vamos a descansar. Descansar significa en cuanto a no venir la que va a descansar es Sara, porque nosotros la tienda que va a descansar, nosotros aprovechamos y leemos entonces los siguientes libros, hay muchos largos, o sea que vamos a empezar. Quien no tenga la agenda de los próximos meses, septiembre, octubre, noviembre, pues me avisa que se la enviamos. Todo el mundo está recibiendo los correos electrónicos, todo el mundo está recibiendo los WhatsApp. Bien, pues entonces no hay nada más que hablar. Y los anuncios por Facebook. Esa la ponemos grande. Entonces, esa vela que encontraron a mi tío, esa fue a parar a donde Felipe II. Entonces, la esposa de Felipe II era María Glorimendi. Y ella aparece con un cuadro que yo le dije saber que me lo imprimiera, pero no me lo mandó. Felipe el Hermoso. No, Felipe II. Felipe el Hermoso era un loco. Felipe II. Entonces ella aparece, ella era fea como un guaraguao y aparece con su perla preciosa. Era una perla como la perla del libro, que tenía 2,5 centímetros, era así. ¿Te has visto una perla así de grande? Y esa, la Elizabeth Taylor, la compraron en subasta y la mandó a montar. Y la última es una historia de que había una señora, antes de que Mikimoto inventara cómo hacer la perla cultivada dentro de la otra, las perlas eran naturales, no había manera. Fíjense que si ustedes ven todas esas fotos de todos los romanos, todos los ingleses, toda esa gente, su grandeza estaba en esos collares de perla. Claro. Porque la perla era muy costosa, entonces ahí ellos demostraban lo que era. Bueno, pues... Como la de la reina Isabel, que no se le ha quitado nunca, la de las 3 cositas. Cállate, pero yo tengo unas parecidas, pero ella me copió la idea. Jamás se la quita. No, porque la perla, mientras más tú la uses, más bonita se pone, porque tú no puedes hacer guardarla en una caja fuerte, porque se secan, son orgánicas, claro. Son orgánicas, eso y el coral es lo único que es orgánico, lo otro se saca de la tierra. Bueno, pues mira, y lo otro es, en 1913, 10 por ahí, antes de que Mikimoto sacara las primeras perlas cultivadas, era muy costoso un collar de perla, porque hay que combinar el color, el oriente, el tamaño, son 6 variables. Hay que sacarla primero. Son 6. Entonces, esta señora, una millonaria medio loquita, estaba loca por el collar y lo tenía Cartier. Entonces Cartier, que eran buenos comerciantes, le propuso cambiarle la casa donde ella vivía. Wow. Si ustedes han ido a Nueva York, tú sabes dónde queda Cartier, que era $1.200.000 en esa época, por el collar. Wow. Y así fue que Cartier adquirió la casa Cartier en Nueva York. Wow. Así que ya tú sabes, así que ya tienen 3 historias. Pues qué poderosa. Wow. Son poderosas las perlas. Bueno, a mí... Ay, pero falta la de La niña de la perla. Vanier, ¿cómo es que se llama? Vermeer. Ah, pero esa es una pintura que está en Mauritshuis,
Esa que yo es la una vi. pintura Yo la vi preciosa. volando. La Sí, muchacha de ahí la es que está perla, Mauricio. ¿sabes? Y el Ese es un libro, pero tú ves la pintura. Y yo tengo, se me olvidó traerlo. Mi nieta me Sí, hizo Film and Art. un, No hemos leído un aquí, la cuadro muchacha de la de perla. una muchacha de la pela, pero inspirado por ella. Ella se inspiró en el cuadro y me hizo el cuadro. Como a ti te gustó tanto, Tita, mira lo que te traigo. Te lo voy a enseñar, lo voy a traer un día, es precioso el cuadro. Así que ya ustedes saben. Las pelas la Así venden en que, la tiendita del Metropol. sí, pero esas no son pelitas, pelitas. Bueno, la gris y la blanca que sale en la obra. Porque se ponía gris cuando ella estaba triste, la modelo. ¿Ah? Esa es una de las leyendas. ¿Qué digo? Yo tengo una perla gris. No, pero esa es la blanca de la obra. Bueno, pues en lo que van viendo las perlas. Ah, oh. Bueno, hoy es un día muy especial porque este libro yo lo elegí. Pero yo cuando lo elegí porque era un libro que me había tocado profundamente. En tan pocas páginas, todos los sentimientos habidos y por haber van pasando. Y cómo algo tan al azar puede cambiar la vida, no solamente de una familia, sino de un pueblo. Y a través de ese cambio uno ve la codicia, la envidia, los que sí lo ayudaron, los que no lo ayudaron. Entonces para mí es como algo maravilloso. Yo no sé lo que ustedes habrán pensado. Antes de empezar el libro, yo les quiero hablar un poquito sobre Steinbeck, que fue un escritor americano, nacido en Salinas, California. Acuérdense que Salinas, California, hasta 50 años de nacer, era territorio mexicano. Ahí hay muchas costumbres y muchas leyendas. Esto de hecho es una leyenda de allá. El libro que más se conoce de él, la obra que más se conoce de él, es Las uvas de la ira, que también es otro libro impactante. Las uvas de la ira, The Grapes of Wrath. Él relata lo que él ve. Él no se va ni de un lado ni de otro. Eso le trajo como consecuencia que después de las uvas de la discordia y de la perla, se consideraba un comunista porque iba en contra de todo lo establecido. Pero él no iba en contra de todo lo establecido. Él relataba lo que estaba viviendo, que era el abuso de una parte y otra de la sociedad hacia la gente indefensa. Él se ganó el premio en 1962. En esa época también se lo había ganado hace poco Hemingway, que lo había ganado Faulkner. Muchos escritores norteamericanos que en esos años se ganaron el Nobel, que yo creo que fue algo como después de la guerra, la gente como que revivió, no espiritualmente, sino revivió. Ellos constataron lo que estaba pasando, porque él fue a Europa y fue corresponsal de guerra. La generación perdida. Y todo el que fue a Europa para mí tuvo otra visión de la vida. No es lo mismo vivir en tu casa, con tu carro, tu lo que sea y todas tus comodidades, que tú ir a un sitio donde se están desarmando y tú ves a la gente por pedazos. Eso impacta. Por más indiferente que tú quieras ser, eso impacta. Las tragedias de la guerra. Sácame sin arrugas. Ella está pendiente. Mira que eso es. Se abre un asunto ahí en esa cosa. Bueno, lo que pasa es que la vida hay que disfrutar. Y a mi Hay edad que dar que no más la la mejor disfruto. cara, dice Frank, hay que dar la mejor cara. Claro. Además, eso lo de ella, de no tener arrugas. Claro, sí. Eso sería lo de todo y Sí, Todo seguro el el mundo quiere negocio comer. de ella es eso. Bueno, entonces, este libro, La Perla, fue inspirado en una leyenda que había en esa parte de México, en una aldea de pescadores. La aldea de pescadores estaba en Nayarit. Yo busqué Nayarit. Eso queda cerca de la parte del Pacífico. Y tiene que... ¿Tú lo buscaste?
A mí me da la impresión de que esos pueblos no han variado gran cosa. Lo que sí debe de haber variado es a qué se dedican, porque lamentablemente ya las perlas naturales no aparecen. Las perlas naturales que aparecen son chiquititas, arenitas, y como en realidad cultivadas se consiguen tan bonitas y con tan buen oriente, la gente no pierde el tiempo. Este libro fue escrito. Pero no aparecen por el cambio climático, o sea, ¿cuál es el...? Lo que pasa es que abusaron. Se abusó de la explotación. Abusaron. En Panamá eso era cantidad de perlas, porque la peregrina viene de Panamá. Pero ya no hay más que sacarle al mar, lamentablemente. Y en Oriente eso estaba lleno por la costa de no, la costa de ¿cómo que de la India. Toda esa era ahí. Y las joyas de todos esos De todo, de Felipe, de Inglaterra, de toda esa gente. pero incluso ¿cómo que se llama la jerarquía? Los emperadores. La jerarquía la de la India. Maharaji. Maharajas. Todos esos grandes jerarcas, en todas sus vestimentas abundan las perlas. Sí. Como algo. Bueno, porque la perla primero había que buscarla a mano. Eran pescadores o mujeres, a Eran puro primero. mujeres. Generalmente eran mujeres. Entonces, son tantas las cosas que hay que ver para que dos perlas, hacer un collar de perlas, una misión, porque tiene que tener el color, el oriente, el tamaño, una serie, el peso, todo tiene que ser igual y no es fácil. Sin embargo, tú ves esa foto y tú ves esos collares diantres. Virginia, ¿cómo tú definirías el oriente? ¿Qué tenemos que ver el oriente en el collar? Mira, es muy fácil. La perla se da en un molusco. Puede ser en una ostra, hay otras gigantescas que hay en Australia, o puede ser otro tipo de molusco. Entonces, la perla, ¿verdad? Ella abre la boca y va comiendo, pero a veces se le mete un granito. Y ese granito de arena, o de lo que sea, la perla trata de sacarlo, no lo puede expulsar, entonces lo que hace inteligentemente es cubrirlo con nácar. Entonces esa nácar, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo más nácar y más nácar, pero cada cierto tiempo es un nácar diferente, ¿ok? Eso es lo que se llama oriente, porque cuando tú le haces la perla así, tú le haces así, tú te vas a dar cuenta que el color va cambiando. Entonces, si tú ensartas un collar de perlas, no debe haber una que tenga los dientes, debe tener todas iguales. Es que todas deben de ser, Okay. pero yo no te recomiendo que tú lo hagas. No, Eso, eso está lindo. no. Ahora mismo Mikimoto se lleva la supremacía en cuanto a calidad de perla. Claro. Yo les recomiendo a Mikimoto, pero hay que preparar el bolsillo. Después tú tienes... no, lo vale cualquiera, no. No, tanto. Las que son cultivadas no son tan caras. Son cultivadas. La majórica es una de las que la cultiva. La majórica es una perla que los españoles inventaron, que el núcleo de la perla se hace con algo de vidrio, entonces pesa. Y ese vidrio le ponen un extracto de lo que le quitan los pecados, ¿cómo que se llama? Todas las escamas. Oh. Y eso le da el oriente, que son preciosas, son muy lindas. Pero no es cultivada en una ostra. No, para nada. Yo debía haber traído una cosa de esa. No, la majórica. No, la mayoría, pero es una vela muy linda. Son muy bonitas. Yo la veo muy linda. Pero por eso yo le quería enseñar, porque dentro del grupito ese, esta vela que está aquí, es una vela de lambí. Esas son dos pelas de lambí. De lambí. La pela de lambí tiene la ventaja, o la ventaja no,
la particularidad de que no puede ser cultivada. En el Lambí, como el Lambí es así, no hay manera de meterle, todavía no ha venido un Mickey Mouse. Ahorita lo inventan, pero no lo inventan. Los chinos, últimamente, porque los chinos son muy curiosos, le ponen un pedazo de vidrio de este tamaño a la perla. Y en 2 años tienen una perla. Un pelo. Claro, en 2 años, pero así los dientes se le va muy rápido. Porque al tú ponértela, no dura mucho. Pero son muy impresionantes y el precio es muy bueno. Así que ya saben. ¿Y la madre perla qué es? O la parte adentro de la... O sea que, claro, la concha de la Sí. parte de la cara interior. Exacto. Con esa madre perla se hace con lo que hacen la bolita para hacer la perla. Ok, Con eso. Y también se hacen muchos botones. sí. Cuando tú eras chiquita seguro que tú tenías muchos vestiditos con eso. Yaquecito. Los yaquecitos se le ponen. Bueno, pero Y, vamos a y ir. la perla natural Sí, y la perla cultivada a la vista se ven igual, idéntico, igualito. idéntico. ¿Y cómo la Solamente se puede saber porque se lleva a una especie de microscopio, ¿no? De ADN. No. Es algo que tú lo ves como una radiografía de la perla. Entonces tú te fijas que la que es natural tiene un núcleo de este tamaño y la que no es natural tiene el núcleo de... Si tú buscas esa china que yo le digo, el núcleo de este tamaño. Esa es la diferencia. Bueno, pues entonces esta obra, primero se hizo una película. La hizo El guión viene primero. Sí, que viene primero viene la película, que la hacen creo que fue en el 45, entre un acuerdo entre Steinbeck y un director mexicano que a mí me fascina. Ese era el hombre mío. Pero Emilio Fernández. ese, él era medio brusco a veces, pero yo creo que lo hubiera tolerado. Bueno, porque era genial. Entonces ellos hicieron esta película y al ver el éxito que había tenido, entonces hicieron... Yo creo que era con Pedro Armendáriz. Sí, Y claro. con ¿cómo se llama ella, la cantante? Maya Mendoza. No, No, era como la... tiene 3 cosas, María Fulana, María Alba. María Benítez. Aquí Búscatelo. estoy buscando a Emilio Fernández. No, búscate la La perla. Está en YouTube la película. Ay, sí. Yo la vi en YouTube. Está en la YouTube. vi, yo vi 2. La Yo perla ella- película. Yo creo que yo vi la Nos original. estamos dejando. Esa no, verla. Pero usted sabe aquí. Es Emilio Fernández, que a mí me fascina. Es un ese gran tipo. director. Reparto, entonces voy a buscar. Sí. María Elena no sé qué. Pedro Armendáriz. Y Y ella la María canta. Elena Márquez. bueno, entonces él hizo 3 películas que son de las que yo he visto, sabrá de cuántas más. ¿Quién era que quería ver el galán? La perla para mí es la número 1. Está enamorada y está Río Escondido. Son 3 películas que son fuera de serie y están dirigidas por él. Y el que hacía el camarógrafo era Gabriel Figueroa. Los cielos de México se volvían como si fuera una pintura. ¿A ti no te impactó? ¿Alguien ha visto la película? Yo la Sí, vi. yo la vi. Yo la vi, pero tuve. Mejor no me pregunte mucho. ¿Qué? ¿No te No gustó? daña la cosa. Bueno, Es de esas no. películas Es viejas. que usted la vio con ojos de ahora. Exacto. De No, ahora. y que De la ahora. película Eso es es, todo. Lo que pasa es que tienen otra cadencia. es otro color, Sí. otra En cadencia. blanco y negro. Otra actuación. nadie le gusta. Muy feo. Es varón, ¿no? Tú sabes que no me gusta la gente fea. Ay, no. Ahí no había nadie bonito. El médico es desagradable. Ay, sí. En el libro y en la película no es No, pero el médico decepción. estaba bien caracterizado. Bien caracterizado. Bueno, No, pero entonces, y los bailes, había Los mucho, bailes. explotaron mucho la parte folclórica Sí, mexicana, sí. los bailes, Sí. los atuendos. Era en blanco y negro, pero estaban vestidos de rojo.
la Sí, sí, bailarina. sí, claro, sí, claro. sí. La Había un tiñeron colorido después. que fuera en blanco y negro. Después Ay, le yo no dieron, la vi, ¿verdad? claro, le dieron unos vestidos rojos al ballet que bailaba. Acuérdense que en el año 1945 que hicieron la película, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, no, yo estaba, no voy a decir. Los Estados Unidos acababan de terminar la guerra. Era un pueblo que se estaba, digamos, recuperando. Y el afán de ellos era hacer como propaganda. Entonces los mexicanos aprovecharon esa brecha y se metieron, y por eso El cine mexicano. el cine mexicano se llama la época de oro, Claro. porque hicieron películas que Entretenida, sobre todo. entretenida y con un mensaje, porque la perla es un mensaje. Por supuesto. Claro. Después una parábola. Espérate, y además de eso, exhibiendo la belleza de México. Eso es lo que te digo, que exhibieron Sí. todo. Sí, Desde sí, los lo cielos, como aprovecharon tú y se- dices, lo- hasta eso nos hicieron los son- bailes, la música, las playas. Una Catrina, por ejemplo. No, no No, había no, Catrina. no había Catrina. Las Pero Catrinas parece que vinieron después. Diego Rivera fue que puso la Catrina en la cosa. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar? El libro se sitúa, vamos a situar el libro, en una aldea de pescadores que queda en Nayarit, que como les dije es un pueblo que queda del lado del Pacífico. Ellos se dedicaban a pescar. Esta familia son 4 personajes. El papá Quino, la mamá Juana, Coyotito, que es el muchachito, el hijo de la ya tú sabes, que era el médico. ¿Cuál era ¿Y el hermano? Y el el hermano El hermano y la de- esposa de él? Que le dio la mano, sí. Él tenía ese deseo como de hacer algo diferente, de superarse. Él quería eso, pero no se daba cuenta de que 500 años que tenían a los nativos pisados, nunca en la vida iba a progresar. Entonces todo empieza cuando el muchachito que está en la cuna le cae un alacrán y lo pica. Sí, bueno, pues Eso era su cuna, eso era su cuna. acuérdate que esa gente no usaba zapatos, porque no tenía zapatos. Claro, imagínate Entonces, si tenía plata. hamaca. Bueno, También es una hamaca. Ellos dormían en el piso, ellos Mucha dormían en el encima piso. de la arena. Realmente hay una pobreza Extrema. que roza la indigencia, realmente. Llega la indigencia. Llega la indigencia, se pasa la Se indigencia. casi, casi se pasa. Ellos comían era la tortilla que ella hacía con habichuela y punto. Claro. Bueno, Desayuno, comida y cena. Ya ahí se acabó. Y el bebé se alimentaba del La seno de la bebida de mamá. fermentación del maíz. Sí, el pulpo. Uy, Yo nunca he probado eso, ¿qué sabes eso? Habría que preguntar. yo en México ni se me ocurrió probarlo, la verdad. Debe ser malo. Pilar. ¿Quién sabe? Eso como el María, que lo va a Hay que ver. Bueno, la cuestión es que el muchachito lo pica el alacrán. Y ellos desesperados, sabiendo que probablemente no los iban a recibir, van donde el médico. Cuando van donde el médico lo primero que dice, en vez de ver muchacho, que si tenía dinero, y ellos no tienen dinero. Ahí hay una pequeña variante entre el libro y la película, pero la idea es la misma. ¿Qué pasa? Que bueno, se van, la mamá lo cura con algas, yo no sabía que las algas servían para eso, pero le absorbe la picada y le pone algas. Con la boca. La boca. Claro, la Sí. curandera. La curandera. Sí, lo- la curandera, bueno. La cuestión es que el muchachito se mejora. Pero ese día ellos van a pescar. Ellos pescaban, él se tiraba al agua y la esposa del pescador se quedaba en el barquito, La canoa. en la canoa y se tiraba. Entonces ese día él, pidiendo un milagro, aparece la perla. Pero la perla era grande, inmensa, y sacan la perla. Cuando él saca la perla, él grita y todos los pescadores se dan cuenta. Entonces aquello fue como la fiesta del pueblo. O sea, fulano sacó una perla, vamos a ver la perla, la fiesta del pueblo. Ellos decían, bueno, vamos a dividir en los tiempos entre antes de sacar la perla y después de sacar la perla. Y ellos aspiraban y él decía, ahora con esta perla yo voy a casarse. nos vamos a casar
casar. Primero a casarse. Qué bello. Es una belleza, señor. Sí, no, a casarse. Intenciones nunca Y casarse. Y al muchachito una ropita. El bautizo. Y él estudiara. espérate, porque yo hice mi tarea. Enumérelo punto por punto, que eso es muy bello. Bueno, esto fue lo que en la introducción, si esta historia es una parábola, tal vez cada quien le atribuya un sentido particular y lea en ella su propia vida. En cualquier caso, dicen en el pueblo que, y ahí empecé la historia. Entonces, Mira, pero no había internet ahí, todo el mundo se sabía el chisme enterito. pero ese era el internet de la época. Corría de boca en boca. Esta parte, ¿alguien quiere leerlo conmigo? ¿O quiere leerlo? Esta parte a mí me impactó, porque mira lo que dice. ¿Qué página? Aquí es 19. Y los recién llegados al grupo, en especial los mendigos, que acostumbraban a postarse delante de la iglesia y que eran grandes expertos en análisis financiero. Eso es increíble. Echaron una rápida mirada a la vieja falda azul de Juan, observaron los desgarrones de su rebozo, evaluaron la edad de la manta de la ropa de Quina y la cantidad de lavado que había tenido, y con toda esa información lo juzgaron miserables y se unieron a la procesión para ver qué clase de drama iban a aceptar. Cuando se corrió la idea de que él había encontrado la perla, entonces el doctor que no lo atendió apareció y fue y le dijo que él venía a atenderlo porque él era, y ahí yo no sé en inglés y en español dicen mi cliente, pero que los médicos no tienen clientes, tienen pacientes. Hay que ver si fue breve. Fue adrede porque el médico era un Hay que ver si fue Porque él era como muy comercial. El médico era un metálico, era un Fuera médico. Eso no era médico. Entonces aquí hay otra parte que también, todos los papelitos son partecitas interesantes. Ese médico era miembro de una raza. Página 20. Ese médico, el doctor, era miembro de una raza que durante casi 400 años había golpeado y privado de alimentos y robado y despreciado a la raza de Quina. Y también la había terrorizado. Esa es la realidad de esos indios pisados por los españoles. o por el europeo, más bien. En este caso, quiero decir. Sí, sí, pero qué dolor pensar que todavía en esta época eso funciona así. Así mismo, no cambió. Yo no creo que eso haya cambiado, ¿no? Yo no creo. Y no, ha cambiado algo, pero no desde la historia esta, sino de hace 100 años para acá, porque una reforma agraria, se le dio tierra a los campesinos, se ayudó a los campesinos entre comillas, la gente tiene que ir a la escuela obligada, pero yo no creo que sea la gran diferencia. Ahora todo el mundo en México tiene que leer y escribir, eso es obligatorio. Bueno, algo tenía que pasar. Cuando el médico va, el médico, según como yo me imagino, el médico lo que dio al muchachito que ya estaba bien fue un vomitivo. Exactamente. Y el muchacho vomitó el alma. Entonces le dijo, tú ves, ya se curó. Entonces, ¿cómo tú me vas a pagar? Exacto. ¿Cómo tú me vas a pagar? Un médico. ¿Cómo tú me vas a pagar? Pero ahora están así mismo los médicos. Exactamente. No hay que ir tan lejos. Hay que ir a la vergonzada. Bueno, Le engañó porque yo entre otras marcas. Sí. Dale un edítalo. Entonces él dice que lo va a curar, el muchachito vomita y entonces se pone él a buscar
cómo vender la perla. Ellos habían tenido experiencia en ese pueblo, porque en un momento dado, y aquí también tengo mi librito, ellos le habían dado a un señor de confianza, entre comillas, a vender unas perlas, pero el tipo se alzó con el santo y el milagro y nunca apareció. Eso le pasó varias veces. Casa lo tenemos. Entonces, lo otro es que en el pueblo los compradores de perlas se suponía que eran diferentes casas, ¿verdad? Pero era uno que Era una tenía. fachada. Entonces se ponían todos de acuerdo. El monopolio. Y un abuso, pero un abuso completo. Bueno, entonces aquí eso a mí también me impactó. Mira lo que él aspiraba cuando él lo vendiera a la perla. Pilar, lee tú. ¿Qué página? Y ahora estamos, ay, espérate, la 41. Dice, Pero, ¿dónde dice? Pero la música, no, un rifle, tendrá un rifle. en la Voy a 41. Yo voy a comprar un Ah, bueno, los vecinos murmuró un rifle, tendrá un rifle. Pero la música de la perla atronaba triunfal en Quino. Y una fuerza eléctrica había entrado en él en el momento en que los horizontes se derrumbaron. En la perla estaba Coyotito, sentado ante un pupitre en una escuela, como Quino había visto una vez a través de la puerta que era la escuela. Y Coyotico llevaba chaqueta y tenía una camisa de cuello blanco y una ancha corbata de seda. Además, Coyotito escribía en un gran trozo de papel. Entonces Quino miró a sus vecinos con un aire de furia. Mi hijo irá a la escuela, dijo, y los vecinos callaron. Abajo dice, mi hijo leerá y abrirá libros y escribirá. Y escribirá bien. Y mi hijo hará números. Y por eso nos hará libre porque él sabrá. Y él sabrá. Y por él Y sabremos por él nosotros. sabremos nosotros. Es como lo más puro y lo más deseado. Y cómo eso se le fue dañando. Bueno, entonces ahí empieza la tragedia. Cuando la gente se dio cuenta que él tenía la perla, hicieron de todo. Inclusive fueron a tratar de robarle la perla. Y lo trataron de matar. Lo trataron de matar. Él hirió a alguien. Que no supo. Él con un machete. Eso se fue. Antes él fue a venderla, lo que le dijeron los mercaderes. Ay, lo que Ah, sí. eso fue terrible también. Pero eso Que fue no una venta valía. patética, no valía nada, 500 pesos, una cosa así. Sí, después de los 1500. Y después fueron. Y antes de eso su mujer también quería como venderla o No. botarla. ¿Cómo es? Esa parte es muy, eso De es hecho, es muy importante. ella lo vio como Intentó una botarla y él le pegó. Él le dio por primera vez, le dio. Ella lo vio como una maldición. Ella vio eso como una Es que más o maldición. menos es así. Nunca en la vida les había pasado que quisieran asaltar. Él veía como la salvación porque iban a salir de la pobreza, el niño iba a ir a la escuela. Y la esposa lo que quería era como tener tranquilidad y seguir. Pero ¿qué va? Eso se fue poniendo todos los días peor. En otro momento dado, ellos fueron y ya al final, déjame ver si se me pasa algo. Al final ellos tuvieron que huir porque le quemaron la casa. Ellos tuvieron que recordarse en casa del cuñado. ¿Me permite agregar algo, doña Virginita? Lo voy a pensar. Que ese punto es tan, quiero decirlo ahora porque luego perdería un poquito de sentido, de impacto, pero verdaderamente que muy temprano en la novela hay una percepción de Steinbeck sobre esas dos miradas, la mirada intuitiva de la mujer, de Juana, y la mirada racional y vamos a decir racional y de conquista y de verdad de él, y cómo él va contrastando desde ese primer momento en que él le pega a ella porque realmente ella se da cuenta de que le ha caído, ¿quién fue que dijo? Una maldición. Una maldición. Ella lo vio como una amenaza muy pronto. Le digo, esto no nos va a salvar a nosotros.
Y la novela incluso transcurre en esa misma línea. Sí. Todo lo que le resta a la novela es ese dilema. O sea, es algo... Él era un indio con sus deseos de superarse, sabiendo en el fondo de que si los había engañado por tantos siglos no iban a dejar de engañarlo, pero él iba a tratar. Él iba a tratar. Y ella, la Juana, la esposa, era una india. Las indias son sumisas, llevaderas, pero tienen un temple y tienen un sexto sentido que los hombres nunca tienen. Entonces, Como ahora. Eso no es la Pero eso es la realidad. Eso no son las sillas, eso somos las mujeres. sí, pero es así. Pero ella era buena, pero cualquiera de ahora dice, vendamos las dulces. Pero se han visto casos. ¿no? Fue casos de... O sea, como un grito, por Toda ejemplo. cosa tiene su excepción. Eso es, toda. Las mujeres tenemos la curativa, claro. Y luego ya hasta lo ayuda a él. Ella lo ayuda cuando parece que a alguien le pega. Sí, claro. Así, recuerdo. En la película, eso no sale en el libro, en la película lo emborrachan y tratan de quitarle de donde él guardaba la perla. Ay, sí. Pero en el libro no, eso Pero en el no libro pasa. sí sale que ella lo ayuda aún con el golpe. Exacto, Ella lo ayuda exacto. Ay, sí. No, y ella Eso como lo dice, ella no se sintió como molesta con él, No. porque él era un hombre y eso era lo que él. Lo que ella Su le instinto, pasa. ella lo comprende. Pero también era un poquito de machismo. Bueno, un poquito mucho. Pero ahora podemos decir que eso es antes, ¿no? Antes Eso era lo normal. Claro. Eso era la Antes norma. lo que era. Entonces al final ellos se tienen que ir del pueblo. La canoa le hacen un hoyo. Ay, ay, ay. Qué crueldad. Aquella canoa legendaria. Espérate, esa canoa es ese es instrumento de trabajo. No, exactamente. Pobre Shai. No, pero mira la crueldad de los mismos compañeros de él. Para que no pruebe. Para que no. Es que le envidia, más. Es que le envidia una cosa. La envidia, la Realmente yo no codicia. creo que fueron sus compañeros, yo pienso que son la gente que querían quitarle la perla, que no Los compradores. Los compradores mandaron a hacerle el hoyo y él nunca pensó en tomar otra barca. Sí, eso lo ¿Te respetaban. fijas? Sí. Así. Nunca. No, porque eso Nunca se pensó, me respetaba. dañaron la mía y se fue, porque me dañaron la Me mía, voy a me pie. quiero huir, déjame coger esta otra. Exacto, pero Jamás, nunca sí, pensé. él no. Nunca lo Sí, fue. pero es verdad que la nobleza de él, con todo y Y el dolor. el dolor y La lo que rabia, tuvo la que hacer, violencia. ¿verdad? Porque la verdad que el desenlace sin spoiler, pero verdad, en ese momento porque está en vamos a decir que degradando Pero él empieza El todo muy positivo. Sublime. Porque empieza con el Con amanecer, aquel sueño, aquella y con música. aquella como que va subiendo y después cataplum. la música familiar y la música de la Ellos familia. hablan mucho de la canción. La canción canción. de la vela. Él oía la. ¿Perdón? Hablaron al principio de que ya no habían canciones Nuevas. que eran todas repetidas de lo que habían aprendido sus ancestros. Claro. Que nadie había hecho una nueva canción. Sí, pero bueno, era la costumbre y todas las tradiciones de un pueblo. Pero un pueblo, que el punto, concho, Sara, la verdad que qué perspectiva, el punto quizá puede ser, ahora que tú lo mencionas, que era un pueblo realmente en decadencia, un pueblo ya envejecido, un pueblo ya sumiso, cansado, Que no tenía ilusión. cansado, Que no porque la tenía creatividad ilusión. es de la juventud. No tenía ilusión. Y la canción nueva significa Exacto, algo, exacto. Esperanza, renovación. o brincar a otra etapa, Exactamente, otro un salto. Be- bellísima esa. Yo creo que era un pueblo sumiso, acostumbrado a que lo pisoteen. Esos pueblos sumisos, acostumbrados a que lo pisoteen, salen un día como el alacrán. Sí, señor. Tú no puedes oprimir un pueblo Lo que le tanto. pasó a él. Y lo que le pasó al de Murmullo de la Sabiduría. Exacto. ¿Cómo se llama el hombre? Simón, sí. Noah. Que tenía esa opresión constante y se Espiricueto. Espiricueto. Y lo que le pasó a Puerto Rico para que caigamos en esta época. Bueno, Que llama por el arte. Que se llama es por el arte. bueno. En Puerto Rico que es más por el arte.
Ah, bueno. Bueno, pero cada quien, sí, fue Pero el caso, brincaron, cada y quien- No, está bien, pero te digo, pues, la motivación. Pero en este momento Puerto Rico tiene un problema peor porque ahora nadie quiere estar allá nadie quiere arriba, porque todos están involucrados. Si eso pasa aquí, es una maravilla. Aquí, vamos, sustituto. Por eso van a salir todos. Que me den esa silla, mica, que me cogen. Miren, óigame, La visita del cura. yo creo que parte de la belleza de esa obra verdaderamente reside en la musicalidad. Ay, sí. Es una obra musical, es una obra que empieza bajito, piano, y sube creciendo, entonces empieza a bajar. Entonces esa es la musicalidad y la belleza. Es una poesía, es un poema. Estoy de acuerdo, dice. O sea, no nada más del punto de la creatividad o de la nueva canción, sino que es una música como que va creciendo hasta que baja. Pero gravísima. Vamos, o sea, con mucha percusión. o Una sea, novena. Sí, ¿eh? Una novena por día. Cuando ellos Una están novena. ya perfectos, que ya no encuentran que más Bolero de Ravel. Bueno, al final la obra termina cuando ellos perseguidos se van al monte y en el monte se meten en una cueva, se ponen a pelear, él encuentra el rifle de alguien, él mata a 2 o 3 o a 2, pero le matan el niño, que era la ilusión de él. Entonces termina el libro cuando regresan ellos con un tuchito muerto y él y la esposa. Entonces, tanto luchar para Y tiran la voz. tiran la perla. Ah, no, esa. Ese es el momento más impactante. Se deshace. Esto, que es lo que me ha traído tanta desgracia, va para el agua de nuevo. Y lo botaron al agua. Es una tragedia griega, el colofón. Sí, es verdad. Bueno, quizás en la vida real no llegue tan lejos, pero no está muy lejos. Estamos ahí. Porque los indios los siguen tratando mal, los siguen engañando y no tienen cómo defenderse. Y lo sigue Su manteniendo entorno, pero yo lo que veía era eso. en una limitada Sí, pero educación. eso es lo que ella interpretaba. Bueno, sí, no, pero Frenado. yo creo que ahora en México le da mucha oportunidad. Hay más oportunidades, pero hay una vamos a decir que Tiene un límite. tiene un límite, es la palabra, tiene un límite. Bueno, ahora yo quiero oír algunas personas que me puedan exponer qué le gustó y qué no le gustó. Ay, Julio. Julio. Antes de que termine. Ay, sí. Sí, a mí me gustó. Yo quiero hablar de una parte que a mí Impactó. me llegó, porque es tan así que yo cuando leí esa parte del libro me quedé, yo me paré de leer y dije, "Cóntrale, es que la vida es así". Cuando yo leí esta partecita que quiero leer ahora, yo lo equiparé a cuando alguien se saca la loto o cuando firman a un hijo en Grandes Ligas o cuando alguien recibe una gran herencia O lo nombran. sí. Entonces O el combo pega una, como despacito. o cuando alguien pasa mejor vida, no es que se muere, sino que es senador o diputado. Edita. Vamos a ver, dice, una ciudad es como un sistema nervioso, una cabeza, unos hombros, unos pies. Voy a brincar un pedacito. Antes es que estoy en Kindle, aquí no me dice página. Estoy en el 23%. Capítulo 3. Dice, antes de que Quino, Juana y los demás pescadores hubiesen llegado a la choza del primero, los nervios de la ciudad vibraban con la noticia. Quino había encontrado la perla del mundo. Antes de que jadeantes rapazuelos pudieran articular las palabras de su mensaje, sus madres lo sabían. La noticia volaba más allá de las humildes cabañas y llenaba como el espumoso frente de la marea toda la ciudad de piedra encalada. Alcanzó al cura mientras paseaba por el jardín.
poniendo en sus ojos una mirada pensativa y rememorándole unas imprescindibles reparaciones en la iglesia. O sea, el cura ya está haciendo planes con el dinero de la perla de Quino. Se preguntaba qué valor alcanzaría la perla y si había bautizado al hijo de Quino después de haber casado a este, cosa que no recordaba. O sea, él ni recordaba si había casado a la pareja. La noticia llegó a los mercaderes y estos pusieron sus ojos en las telas almacenadas que no habían podido vender. La noticia llegó al doctor mientras estaba sentado junto a su mujer, cuya única enfermedad era la vejez, sin que ella ni el doctor quisieran admitirlo. Y cuando se le hizo patente quién era Quino, el doctor puso rostro grave y orgulloso a la vez. Es mi cliente, declaró. Estoy tratando a su hijo una picadura de escorpión. Voy a brincar otro pedacito. ¿Cuál es el capítulo? Para él no había paciente, era cliente. La noticia llegó muy pronto a los mendigos de la iglesia y les hizo regocijarse en extremo, pues sabían que no hay espíritu más desprendido en el mundo que el de un hombre a quien de pronto favorece la fortuna. Que el de un pobre, perdón. Que el de un pobre a quien de pronto favorece la fortuna. Y así. Y así. Y por eso igual yo me imagino Julio cuando se saca la loto. Sí, Y cuando lo firman, van al pueblo y le compran pollo. Cuando lo Aparecen firman. todos son amigos, todos son amigos, todos más cercanos, todos. Yoli aquí atrás no quiere comentar algo. Yo quería compartir algo, así como dijiste, a mí me tocó mucho porque yo conozco un caso de la vida real que se sacaron la loto, compraron un billete y la vida cambió para siempre. Una familia, una esposa con 3 hijos. Para hacer cuento corto, terminó el hombre comprando un camión y sé cuánto, matando al hijo de una puñalada, al esposo de la hija y terminando y comiéndose todo el dinero en abogado. Y la esposa, que era la señora que cuidaba una tía de mi papá, diciendo que esa era la desgracia de su vida. Y aquí en algún momento lo refleja, que ella, si pudiese volver el tiempo hacia atrás, ella hubiera deseado que no se sacara ese dinero. Wow. Entonces, un poco más adelante, dice, un poco más adelante de lo que tú leíste, toda clase de gente empezó a interesarse por Quino. Gente con cosas que vender y gente con favores que pedir, me recuerdo de ella. Quino había encontrado la perla del mundo. La esencia de la perla se combinó con la esencia de los hombres y de la reacción precipitó un curioso residuo oscuro. Todo el mundo se sintió íntimamente ligado a la perla de Quino y entró a formar parte de los sueños, las especulaciones, los proyectos, los planes, los frutos, los deseos, las necesidades, las pasiones y los vicios de todos y de cada uno. Y solo una persona quedó al margen, Quino, con lo cual convirtióse en el enemigo común. Y la última parte dice, la noticia despertó algo infinitamente negro y malvado en la ciudad. El negro destilado era como el escorpión, como el hambre y el olor de la comida, o como la soledad, cuando el amor se le niega. Las glándulas venenosas de la ciudad empezaron a segregar su líquido mortífero y toda la población se inflamó e inyectada. Eso es tan así. Bueno, es impresionante. Michelle. Y bueno, al punto de ella, precisamente mientras se le hablaba y mientras leía la historia, igual yo conocí un caso de una persona que vivía bien, vivía perfecto, no le faltaba nada, tenía todo, y se le ofreció un cargo en el cual iba a tener mucho más poder. Igual, una familia lindísima, y era una persona súper humilde, o sea, siempre era alguien que ponían como ejemplo, incluso, que todo el que lo conocía era, wow, esta persona es un ejemplo a seguir, etcétera. Le dieron la posición, se le subió la posición a la cabeza, dejó a la esposa, la familia. Entonces, en eso, mami siempre poniendo ese ejemplo, dice, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno desea, porque a veces en el día a día muchas cosas se ven muy grandes, se ven como la perla, y realmente son el gran fracaso, y como que la cosa hay que dejarla que vayan pasando, y a veces nunca ve las cosas que son tan grandes como tan grandes, porque a veces uno no sabe si es peor. Y lo otro que vi también en parte de la sociedad, al final la sociedad somos cada uno de nosotros, y a veces yo pienso, cónchale,
cuando a alguien se le da una situación buena, es importante tratar de ser uno la luz y no la mancha del escorpio, no sé bien la palabra exacta, pero una vez se peca de eso sin darse cuenta. A veces alguien llega con una buena noticia y no está bueno, hay que ver cuánto dura. Hay que ver, no sé. Me encanta ese claro. Uno lo hace natural, pero hay veces que uno tiene que frenarse uno mismo. Que cuántas, lo que tú quieres decir quizás es cuántas veces no somos nosotros el pueblo. Nosotros no somos no somos nosotros el vecindario. Exactamente, y tratar de, y no nos damos cuenta a veces el mal que eso puede generar y a dónde puede llegar eso, porque esos mismos pensamientos negativos pueden caer en otra cabeza, incluso va a ser un mal peor que lo primero que tú generaste el pensamiento. Claro. Y como que nada, eso es un punto. Otra cosita, no sé si alguien quiere abonar ese punto porque debe entrar otro punto adicional. Bueno, que vi en la noticia uno de esos buzos en los basureros, que se encontró una funda como con 200,000 pesos. Y empezó se lo dijo a todo el mundo, le empezó a regalar a los amigos, que 1,000 aquí, que 2,000 aquí, que y por eso hasta que llegó la policía a su casa y le dijo, mire, ese dinero es evidencia, venga para acá, y el hombre se quedó sin uno. Y los policías fueron los que al final se quedaron con la gran vida. Entonces, de todo esto que hemos hablado desde hace mucho tiempo, yo tengo una conclusión. Si uno se saca la loto, si uno se encuentra unos cuartos, mira, Julio, yo tengo, ahora recuerdo, ni a ustedes. Mira, yo tengo un ejemplo. Ustedes pueden decir, este hombre se sacó la loto cuando yo llegué en el Mercedes. Mira, Julito se yo ganó tengo unos un ejemplo también, ahora que lo recuerdo. Cuando yo trabajaba tenía un individuo que era mi asistente. Y era una persona, trabajaba bien, tenían todo y no sé qué. Y entonces él tenía una familia, era un primo. Y este primo, él un día me dijo, mira, doña Pilar, yo no vengo porque tengo que ir, que cogieron preso a mi primo. Y ahí fue que me hizo la historia. El primo tenía amores con una empleada de una casa. Y esa casa donde la señora trabajaba eran unos... drug dealers, o sea, que tenían una habitación así hasta el cielo llena de dinero. Eso se llama una caleta. Estaba abierta la puerta, o sea, se llama una caleta. Bueno, la muchacha empezó y se cogía un bajito, y como vio que no se daba cuenta, ella se cogía muchísimo dinero, pero tenía un novio que era el primo que inmediatamente se compró una jipeta, se compró una no, porque era cantidad de dinero y nadie se daba cuenta, esa gente tenía que ellos no contaban eso, porque ellos ponían. Exacto, entonces empezó a fanfarrear y a darse, llamó la atención, la policía dice, pero ¿y este individuo de dónde que saca? Y lo fueron siguiendo, el caso que lo descubrieron, lo metieron preso a él. Y a ella yo creo que la detuvieron, pero después la soltaron. Pero ese fue el show, por eso que uno no puede estar alardeando y haciendo... ¿Qué hicieron con los dueños del dinero? Esos son historias. No, pero que yo nada más me sé la historia del primo. Exacto, el primo. Bueno, Michelle, tenía algo más. A la otra que me chocó al principio y que me fue variando... se me quedó la frase y le fui cambiando el significado a medida que iba leyendo. Es que decía, al inicio decía, esto es certeza, esto es calor, esto no es todo, que se refería a la canción familiar. Sí. Y eso no es todo, lo decía en mayúscula. Y en ese momento yo decía, si lo pones en mayúscula, el autor quiere resaltar algo. Y en ese momento el todo, él se refería a que el todo era malo, porque él hablaba de esto es certeza, esto es calor, esto no es todo. Y parecía una vida muy sencilla y que el todo pudiera sonar como sarcástico, pero después lo vi como que realmente en ese momento ese era su todo y ellos lo perdieron, pero al mismo tiempo, por eso digo que iba cambiando el significado, pero al mismo tiempo es cruel, como ese era su todo y ellos no podían aspirar a otra cosa. Claro. Entonces fue una frase que fue como que cambiando el significado a lo largo que iba leyendo la historia. Muy bien, hermosísimo. Pero yo en verdad yo no entendí a Kiro, porque yo vi a Perla más bien de otra forma, yo lo vi más
una oportunidad. Cuando usted aparece una oportunidad en la vida, uno cree que son lo veo muy justo. wow, esta oportunidad que me llegó, que tal vez, qué sé yo, es un trabajo súper riesgoso, que tal vez tú no deberías coger, pero una oportunidad, y que viene tu pareja y te dice, oye, está como riesgoso, tenemos que mantener 3 niños, no sé cuánto, ¿cómo tú te vas a meter en ese lío? Así fue que yo lo vi. ¿Tú entiendes? Que tal vez no es, pero es como algo, una oportunidad con mucho riesgo, porque al final era la perla, que traía muchas cosas consigo. Entonces yo me puse a pensar que no traía nada consigo. Lo que trajo consigo la perla fue la mala voluntad. Claro, y la perla per se no tenía nada. La perla por eso no tenía absolutamente nada. Era la gente alrededor de la perla lo que hizo que la perla fuera mala. La envidia. Yo lo vi así mismo como tú. Claro, eso. La perla no, la perla. La pobre yo también sé lo que tenía que hacer, fue su perla y se para la ciudad. Pero quizás. No, es que no era así de fácil. Ajá. Tú tenías que pasar por ese sedazo, que eran toda esa gente que trabajaban para un solo empresario, entre comillas, Empezando por ahí. y que se dividían, entre comillas, entre ellos, y que uno le ofrecía 10 y el otro 20, cuando la realidad era que eran miles. Él no podía salir a la ciudad, eso fue lo que él trató. Y ahí fue que lo... Porque se cometió la cosa de que la gente esté entero. Cuando la gente se entera de que hubiera escrito de alegría, es que lo que dice Julio, Hay que quedarse callado. Gloria, Hay que quedarse callado. realmente muy pocas personas En la lectura quizás de significados, ¿verdad? O sea, claro, eso, todo eso es lo que representa, todo eso es lo que es, vamos a decir, obvio, mecánico. Ahora, es que no quiere decir Steinbeck. Steinbeck quizá en mi lectura, probablemente no, en mi lectura yo lo que interpreto es que las circunstancias, hay un determinismo ahí importante, o sea, él está determinado por su nacimiento, por sus circunstancias, y él no tiene salida. O sea, es lo que Steinbeck, vamos a decir, prueba o su hipótesis es que no importa la fortuna, la buena fortuna que la vida se le abra o le entregue a una persona que está dentro de esas condiciones, está determinado por su nacimiento, por su raza, por sus circunstancias. Entonces es cruel, realmente es un libro que te... bueno, a mí, el sabor que a mí me dejó, el tono, ¿verdad? El sabor, la sensación fue de una impotencia terrible. O sea, desconsuelo. Por ejemplo, ese mismo hecho de pegarle a su esposa, cuando él veneraba a esa señora, es decir, pero si tú dices, bueno, ella se lo buscó, a usar una expresión, porque ella cogió la perla y la iba a botar, fue una reacción de... O sea, pero eso es por todo el medio, por todo lo que tú dices. Entonces, una persona no tiene derecho a querer cambiar, a querer mejorar. O sea, quizá esa no es la vía. Lo que él dice es que la fortuna, que la vida no te da esa fortuna. La vida no le abre al pobre, al indigente, ese tipo de ventana de fortuna, porque aunque le llegue, lo cruel es que aunque le llegue. Yo no le diría esa gente al cura, al que vende, a la gente, aquel no, esos son los centros de poder. Los centros de poder. Entonces, para usted salir de aquí, hable con nosotros. Usted tiene que negociar con el poder. Y el poder. Claro, la institución, la iglesia. Porque él fue a nivel individual a negociar. Él no se alió con el mendigo, con la vecina que andaba. No, el cura es un centro de poder. Por eso que
el cura quería. En América el cura quería arreglar su iglesia. Y el América Latina, para que no nos vayamos a otro sitio, el trípode del poder. Iglesia, los curas, militares, los curas y los pastores. Bueno, va junto el paquete. Y los pastores también. Y los terratenientes. No, pero locura, porque en México, antes de la En el revolución, pasado, eso ha ido. no habían pastores. Y ampliando. Querían traer pastores. ¿Ustedes saben por qué? Eso lo daba en algún sitio. Siguen siendo. sí, pero Porque estamos en México, por ejemplo, hay un santo todos los días. Entonces celebran el santo. Exacto. Ahí Entonces, anda la tortilla. espérate. Entonces se viven bebiendo tequila. Entonces Hidalgo lo que quería era traer pastores, porque como los protestantes no tienen santo, era una maravilla, no iban a celebrar. Pero eso está dentro de la sangre de los mexicanos. La fiesta de San Marcos, la fiesta de San Fulano, y esa fiesta. Los santos. Yo voy ahora para la fiesta de los muertos, pero yo no bebo tequila. Pues Y a México no va a estar que parece uno. Sí, exacto. Y la iglesia es dominante. Fíjate que cuando llegó Hidalgo, lo primero que hizo fue que le confiscó todos los bienes a la iglesia y los repartió. Yo por atrás. No, corte Mira, ese Emilio Fernández, si yo lo hubiera, pero él, imagínate tú, cuando yo nací ya era un viejo. Ay, no, pero como Pedro Infante. Ay, ese hombre con bigotes. A mí me fascina Yo lo que te digo ahorita, Guillermina, que él quería como protección, tenía que irse a uno de los centros de modelos, porque el problema es que dentro de su misma clase, al final, a excepción del hermano, también nosotros... Ay, la figura del hermano, excelente personaje. El hermano fue el que la dibujó, pero toda esa gente que eran sus iguales, también lo hubieran Y el hermano sabía y la esposa que estaban corriendo un riesgo. Un riesgo. Que era un riesgo. No, pero un riesgo más Decidieron protegerlo y correrlo. Pero es un mensaje contundente. Yo creo que el mensaje es contundente. Él acabó con el hermano, él y la esposa con el hijito, con los hijos, refugiaron con el hermano, porque cuál otra era el futuro, ellos eran los que más Fíjate tú, en esa circunstancia. Señores, la conclusión hemos llegado. Donde ¿Quién ya fue que lo atacó? Aquí a lo mejor y yo pensamos que, yo pienso que fueron los mismos dealers de las perlas. solo dile de la película. Ellos tenían conciencia que era una Los del pueblo, los indígenas, no tenían armas. No tenían ese tipo de armas. El único que tenía armas era la gente de las perlas. Exacto. Porque eso sí se tenían que proteger. Pero el cura tenía poder, pero no tenía armas. Y el médico tenía conocimiento, pero no tenía armas. Y el cura, él también coleccionaba perlas. Yo no lo había pensado, estaba confundida, yo no sabía quién era. Yo sí pienso que era Tiene sentido, Sí, Yo creo que pudo haber sido cualquiera. Y su entrada al pueblo. Ay, la entrada, Es patético. muy simbólica. Muy simbólica. Con el rifle. A lo Jesucristo, ¿eh? Pero Así fue es. simbólica también, porque no sé si se fijaron, decía que antes ella caminaba detrás de Ay, sí. y llegaron los dos, uno al Uno lado. al lado. Ay, yo no había caído en eso. La canción familiar La cambió. canción familiar cambió. Voy a leer la última parte. Sí. Muy Eso bueno. es lo que dice mucho, que ella se mantuvo al lado de él, incluso después que le mataron al niño. Sí. Porque ella dijo al principio, tira esa perla, tira esa perla, tira Sí, esa perla. Y ella vio la aún, mal- ella vio cuando la el hijo maldad. murió por culpa del papá, por culpa entre comillas, por culpa del papá,
ella se mantuvo al lado de él y se quedó con él, aparte, a través de eso. Sí. ¿Cómo fue que mataron a niño? Yo creo que fue una bala perdida. Una bala perdida. Cuando ellos dijeron, vamos a disparar pensando que eran los coyotes, los lobos, qué sé yo. Y ellos dijeron, vamos como que el coyote lo vamos a sacar. Ese es un coyote con su cría. Hacia donde venía el lloro, el llanto, y la bala impactó al bebé. Que hay hasta una figura, el coyotito. Claro, Hay una figura, claro. Cuando eso tiene que ser los coyotes, la bala de eso. Ay, es verdad, claro. Así mismo. Otra cosa que me dio como mucha pena fue cuando cuando el niño, él no tenía certeza de si lo que el médico estaba diciendo era verdad o mentira. Ay, sí. Por falta de conocimiento, pero al mismo tiempo él decía y añoraba, yo quiero que mi hijo lea, él va a saber cosas que nosotros no sabemos en el fondo para la sencilla, pero esa es la realidad de la mayoría del país que no está educado. O sea, cuántas cosas le dicen que ellos no tienen ni idea de que lo que le están diciendo y tienen que confiar más o menos en lo que le dicen, Pero no tienen idea. por eso es que son tan desconfiados. Sí. Porque siempre piensan que lo quieren pueden engañar. Miren, No hay que nada mi idea, Virginita, sobre ese libro, yo creo que si tú lo pones y le cambias el nombre de la perla por la condición humana, mira, ahí está todas las características, todos los elementos de la Ay, sí, la bondad, la mezquindad, todo el poder, todo. Lo único que no hay es riqueza, porque no hay riqueza, pero hay poder. Entonces, pero ese es un libro que demuestra que es un retrato de la condición Para la humana. próxima vez que me toque, yo voy a traer algo agradable. Ay, qué lindo. Pero sería cosa linda. Espérate, que Marianela quiere decir algo. Cuéntame de eso. Las pelas del río son las que se dan en unas almejas. Que son como de forma. ¿Las pelas de qué? No, lo que pasa es que ahora hay pelas de todas formas. Pero yo oigo como perlitas de río, unas que son como de agua. Y todas jugaditas. Que parece de agua. Es waterproof. que parecen granitos de arroz. Esa chiquitita. Eso es para que vean las diferentes formas de pelo. Y además Hay chiquitas, hay más grandecitas. Y en la almeja no viene una, no vienen cantidades. Es como- Y esa es la cultiva. Esa es la cultiva. No, esa se da natural en el Mississippi. El Mississippi es un gran sitio donde hay mucha pelo. O sea que esas sí son naturales. Son naturales. Pero no tienen ese gran valor tampoco. No, pero oye, si son naturales. Exacto. Marianela quiere hacer Pero algo. si no hay nada más serio que decir, porque lo que yo voy a decir No es serio, en absoluto. Mira, la vida tiene muchas etapas y muchas cosas. Mientras menos serio, mejor parece un chico. Bueno, pero lo mío es verdadero. Lo que pasa Es una anécdota. lo que me ha llevado a esto hoy, que mi esposo, que mucha gente de aquí conocía, siempre me amenazaba. María, si me saco la loto, yo llego por lo menos otra y así que yo te digo que haga tu maleta y me voy. O sea, yo he estado sometida, él me quería. Y hoy yo me he visto en lo mismo del premio. El premio iba a destruir el matrimonio, ¿no? Claro. Se sacó la loto, por eso no nos divorciamos. Claro, esto fue hasta el final. Hasta el final tuvieron Claro. No, pero es cierto que uno piensa en eso, porque yo tengo un compañero de trabajo que por muchos años era un mensajero, y él cuando ya se retiró, que toda su liquidación, un premio que se ganó, lo convirtió en acción. Cuando yo le dije, ¿cuál fue mi consejo? Usted lo va a colocar por ahí y usted no le va a decir a nadie
a su esposa nada más, pero usted no le va a decir ni a la familia, ni a los vecinos, ni a nadie. Yo lo pensé. ¿Cuál es? Yo dije, porque van a aparecer el que está enfermo, el que necesita que le preste, el que se yo cuando, y te vas a quedar sin nada. Y tú te vas a quedar callado y no vas a decir nada de lo que tú quieres. Ese fue mi consejo. Yo tenía mucho que cuando mandaban a buscar la cosa me decían, mándame la factura en un sobre, para que el chofer no se enterara, porque el chofer era el alto pagando de la familia. Y muchas veces se llevaban y de la cosita, no le enseñaban nada. Bueno, ya hasta el sol de hoy, ya no, pero Le pregunto una cosa a ustedes. ¿Cuál fue el sentimiento que al final primó en esa novela? Al final. impotencia y desesperación. Miren, se muere el niño, pierde la perla. Y el amor de ellos dos. Ay, sí. Y el amor perduró. Es lo único que le queda. No fue quedó. Lo único. Yo digo que el amor fue lo único que le quedó. Quedó a nivel de iguales, caminaron juntos como no, ellos caminaron juntos. Llegaron juntos. La relación cambió. La relación cambió. Pero cambió, pero mira, caminaron muy bien. El niño murió, todo. Y no tenían ningún tipo de ilusión ni de esperanza. Entonces, ¿qué les queda? El amor de ellos dos, punto y se acabó. Sí, un libro Dice un refrán que el que compra un ticket de bleacher y le regalan boquilla y le regalan el se le pierde. Se le pierde. Ay. ¿El qué? Que se compra bleacher y les regalan pagos de ¿Se compra qué? bleacher. Bueno, pero realmente Steinbeck nos hace tener una mirada reflexiva, una mirada compasiva, una mirada hacia la miseria humana. La miseria humana. La miseria humana y también una mirada hacia los sentimientos más sublimes, porque realmente, como resaltó doña Lisette, estas dos personas que habían pasado una trayectoria tan terrible que no les quedaba nada, pudieron caminar juntos. Entonces creo que Steinbeck en esta novela la naturaleza humana nos la presenta de una manera, unas 100 páginas, 100 y pico de páginas, de una manera tan sencilla que pareciera un cuento para niños. Así mismo es. Y mientras más sencilla y mientras más simple es una lectura, más difícil es de escribir. Estamos ante la obra de un genio. Para mí es una obra genial. Entiendo que la novela corta supera el guión o la producción cinematográfica en mucho. Yo tuve la oportunidad, yo sé que muchas de las personas que tuvimos la oportunidad de ver las dos cosas, aunque el original haya sido el cine, la novela nos deja una visión mucho más completa de todos esos personajes que intervienen en ese drama. No sé si doña Virginita tiene algo que decir para cerrar. Para cerrar le voy a decir que cuando él se ganó el premio Nobel, eso fue lo que dijeron. Ay, qué bello, díganos. Se le ganó por su prosa realista e imaginativa, combinando el humor con la percepción social. Eso fue cuando le dieron el Nobel. Eso fue en el año 62. Pero aquí no hay ningún humor. Yo no vi el Aquí no hay humor, humor. yo no sentí el No, en esta no, pero quizás en su obra completa. Parece que Sí. Porque el Grapes of Wrath tampoco. Bueno, señores, yo quisiera como darle un aplauso a doña Virginia. Ay, sí. Qué manera tan hermosa de terminar este primer ciclo. Para la próxima vez que me toque va a ser algo muy agradable. Que él es un
esto fue bonito. No, pero es trágico. Pero al fin y al cabo, Pero es la vida. es la vida porque te hace mover. Todo gran escritor o todo escritor lo que trata es de remover todos los sentimientos dentro de uno y ver cuál es la reacción. La próxima es de Hemingway y París era una fiesta. París era una fiesta. Ahorita, como te digo, eso fue hace muchos años, Juan Reales. Ya está para enero, ¿eh? Mira, ahí hay una parte del libro que cuando tú has vivido en París, tú nunca lo vas a olvidar. Eso sí es verdad. Y yo creo que es así. Yo también. Esa vivencia, eso puede ser. Pues aprovecho, esto es burocrático, que se me olvidó ahorita, eso era de las cosas que tenía pendiente de decir. Burocráticamente, ya hay una obra ya nosotros tenemos prácticamente completo el año en cuanto a obras excelentes. Este año ha sido Maravilloso. maravilloso, Sí. maravilloso. El próximo semestre va a ser igual de bueno o mejor. Vayan mandando sus sugerencias. Quien quiera, ya doña Virginia se inscribió con París era una fiesta. Pero eso es para enero. pues. Para enero, sí, para enero. Pero Hay que darle oportunidad a todo el mundo. váyanla mandando de manera que nosotros podamos ir organizando esa agenda, porque es bueno que la agenda de lectura tenga cierta lógica. Hay una lógica que quizás puede ser espiritual en el orden. No tiene que ser una lógica académica, sino algo de que, ¿verdad?, de combinación. Traten de buscar cosas que sean como no tan tristes. Sí, hay que combinarlo. Yo creo que la literatura nunca es feliz, ni nunca es totalmente triste. Pero la vida, como la vida es así. Y yo creo que la felicidad. Entonces, vayan pensando, aprovechen el cachito de PDF. Les aconsejo que vayan viendo sus autores, su biblioteca. Todos tenemos libros significativos en nuestras vidas o que nos han recomendado y que quizá podemos abordar y podemos compartir con el grupo. De eso se trata, de realmente hacer una lectura compartida. Entonces, señores, pues chulísimo. Fue doble la enseñanza. Vino con ñapa. Fue las tres perlas, la de Cleopatra, la Pelegrina y la otra con... El collar de perla, por la que cambiaron el edificio donde queda Yo creo que yo me voy Castro. con su misión. La mitad que le compraron una casa a una señora ahí en la no, termina la historia de cómo se puso esa casa. Ella